Nada, simplemente pues mientras que se vaya incorporando la gente, pues voy haciendo yo unas mínimas presentaciones y dar las gracias tanto a los telenautas como a los panelistas que tenemos esta tarde. Nada, muchas gracias a todos por asistir e invertir vuestro tiempo tanto en escuchar pues, como en exponer esta temática tan interesante cuando juntamos dos palabras como seguridad aeroportuaria y COVID-19, ¿no? Esa incertidumbre que nos está dando, vamos a intentar desvelar pues, ciertas medidas y ciertas acciones con las que tenemos que convivir o con las que vamos a tener que vivir. Antes de empezar a hablar del webinar, explicar un poquillo qué es AESIC. AESIC es una asociación que es la Alianza Española de Seguridad y Crisis, que nuestro objetivo principal es formar en temas concretos y especializados en seguridad, ciberseguridad e inteligencia, siempre bajo el paraguas de los mejores expertos y de alguna manera un lenguaje no técnico, que todo el mundo sea capaz de comprender realmente esas temáticas. Actualmente tenemos dos cursos en el mercado, es un curso tipo máster, posgrado, no categorizado de esa manera, pero homologado por la Universidad de Alcalá de Henares, que es el curso de Dirección de Seguridad Digital y Gestión de Crisis, donde contamos con más de 50 profesionales, que podéis verlo en la página web, que es aesic.com. Y luego tenemos otro curso que comenzamos el día 19 de este mismo mes, que va a ser jueves-viernes durante 2 semanas, 19, 20, 26 y 27, que organizamos junto a Inteligencia y Liderazgo, que es el curso de Inteligencia en Seguridad Aplicada. Por no robar más tiempo, y la verdad que lo interesante viene ahora, comentar pues, que el webinar, el título es Adaptación de la seguridad aeroportuaria a convivir con el COVID-19, donde estos extraordinarios panelistas pues, intentarán dar foco cuáles van a ser las medidas a implantar bajo el escenario de pandemia en el que vivimos. Para ello, por decirlo de alguna manera, nuestro señor de ceremonias, o iba a decir la dama de ceremonias, pero queda mal Joaquín, es Joaquín del Toro, que es fundador de AESIC, y únicamente pues voy a leer brevemente su currículum, que yo creo que es muy interesante y su experiencia pues, es bastante amplia en tanto la seguridad integral, en la inteligencia como la seguridad aeroportuaria. Joaquín es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es guardia civil en situación de excedencia voluntaria y ha ocupado diferentes puestos de dirección y gestión de seguridad en empresas de seguridad privada y en departamentos de seguridad corporativa. Le han otorgado diferentes condecoraciones militares, tiene un premio de I+D+I en la seguridad aeroportuaria en el 2014, escribe en diferentes revistas del sector de la seguridad y ha publicado un libro que es Inteligencia Empresarial de España. Es director de seguridad y jefe de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior y es formador ASEC. Auditor jefe de ISO 22301 de gestión de continuidad de negocio y diplomado en el curso de liderazgo y seguridad y diplomado en el curso de altos estudios internacionales. Profesor en los cursos de dirección de seguridad integral de las universidades UNED, CEFUDIMA, así como en diferentes áreas de seguridad privada. Yo creo que la verdad es que con todos los panelistas que ahora presentará Joaquín, yo creo que la verdad que va a ser un éxito y vamos a resolver diferentes dudas más que interesantes, ¿no? Y más en esta incertidumbre que vivimos, que no sabemos si ahora mismo estamos en fase 1 o fase 2, si podemos salir a correr a las 7, a las 6, pues imaginaros en el sector aeroportuario, ¿no? ¿Qué va a pasar realmente? Si antes ibas al aeropuerto y ibas acojonado porque llevabas algo, ¿no? Pues imaginaros ahora si le sumamos todas esas medidas profilácticas, ¿no? Que tenemos que seguir y que tienen que seguir también los fuerzas y cuerpos de seguridad, seguridad privada, incluso pues, la gente que trabaja en esas aerolíneas. Sin más, no robo más tiempo, doy paso a Joaquín y muy buena tarde a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Os doy la bienvenida, como ha hecho Pablo, a todos los telenautas que tenemos ahora mismo y en especial ahora a los panelistas. Tengo que recordar que don David Goncer, responsable de formación ASED de Trablisa, que iba a participar en este panel, pues hace unos minutos nos ha llamado y ha dicho que no se podía incorporar por una cuestión familiar que esperemos que no sea grave y que lo resuelva cuanto antes. El resto, pues utilizando un símil aeroportuario, me gustaría que despegáramos en esta tarde, que diéramos respuesta a todas esas incertidumbres que muchos de los internautas ya nos han hecho llegar con sus preguntas y sus inquietudes, y yo creo que tenemos una tarde con mucha experiencia, con mucha formación, con mucho conocimiento para poder dar respuesta a ello. Me voy a ceñir al documento que publicamos, ¿no? Como introducción, para contaros a todos que como objetivo, cuando nos planteamos este webinar, en esta adaptación de la seguridad aeroportuaria a convivir con el COVID, nos planteamos una reflexión y es dónde había estado el sector de la seguridad aeroportuaria, por supuesto ligado al sector de la aviación civil, antes y después de esta fase de alerta, ¿no? Por eso digo que el estado de alerta
en el que toda España nos encontramos a consecuencia del COVID-19 no podía dejar de afectar a uno de los sectores más estratégicos del tejido empresarial, el transporte de la aviación civil. Sin duda, la adopción de medidas para mitigar la pandemia ha llevado consigo la disminución de la actividad aeroportuaria a niveles históricos, algo que no recordábamos anteriormente. Por ende, el sector de la seguridad aeroportuaria se ha visto como otros sectores y lo calificamos como dañado, reducido, condicionado y cuantos calificativos podáis tener en mente y que podáis utilizar en este periodo de incertidumbre. Pero ha llegado otra hora diferente. Ahora las puertas a la hora de iniciar este camino, ¿no? La actividad de nuevo, es el momento de evaluar los daños y qué consecuencias que ha tenido en esta actividad. Es cierto que todo el mundo está hablando de un desescalado y a nosotros nos gusta hablar y vamos a volver a hablar de la palabra escalado en varios sectores empresariales y en varios aspectos de la seguridad. Y digo escalado porque nos enfrentamos a un sector que, salvo que ahora los panelistas nos digan, pues la actividad se ha visto reducida a mínimos, lo que decíamos antes, históricos. Por ello, en la lucha de estas medidas, y siendo este un sector transfronterizo y global, hace que las medidas se extremen. No solo de seguridad, que seguirán siendo las mismas o mayores, sino que tendrán que adoptar medidas en la lucha contra el COVID-19, que seguro que condicionarán los procedimientos a seguir por todos los actores implicados en este desplazamiento aéreo. Y con esta breve introducción quiero presentar, vamos a hacer un turno de preguntas algo más expositivas y luego tenemos un turno de preguntas más cortas y vamos a empezar ya con nuestro primer interviniente, que es don Alberto Garrido, secretario general y asesor de la Asociación Española del Express y de Carga Aérea Internacional. Puedo deciros, como breve introducción, y me va a valer para pedir disculpas a todos los panelistas, ya que vuestros currículums son tan extensos, tenéis tanto conocimiento, tenéis tanta profesionalidad escrita, que he tenido que reducir a lo más suculento, ¿no? de ese currículum, aunque sabemos que todo aporta. Puedo deciros que don Alberto Garrido es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, abogado en ejercicio desde el 89, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, máster jurídico 4 casos, abogado en Derecho Empresarial, diferentes máster, diplomado en Derecho Comunitario, es decir, un sinfín de formación que le lleva estos días a ser una voz muy autorizada. Cargos de responsabilidad: secretario general y asesor jurídico de la Asociación Española de Express y de Carga Aérea Internacional, entidad integrada por relevantes empresas del transporte urgente internacional, como puede ser DHL, UPS, FedEx, TNT, World Courier y otras. Vocal del Consejo Superior Postal del Ministerio de Fomento, máximo órgano de participación de la Administración y de los usuarios en materia postal, miembro del Comité Local de Seguridad ampliado del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y miembro del Grupo de Trabajo para la Seguridad de Carga Aérea de la AESA. Es decir, entre otros. Así que, sin más preámbulos, don Alberto Garrido, cuando usted quiera, tiene unos minutos para hacernos su primera intervención e introducción. Muy bien, muchas gracias. Lo primero que quería agradecer a ESIC la invitación para participar en este webinar, que espero que sea interesante. Bueno, la primera pregunta que me habéis formulado es cómo se ve cómo ve el sector la seguridad aeroportuaria desde su posición en estos momentos, ¿no? Y cuáles pueden ser las circunstancias que rodean al sector en las próximas semanas y meses. Bien, desde la perspectiva de los operadores del Express internacional, la seguridad ahora y en el futuro es un elemento clave en el desarrollo de la actividad a nivel mundial. Estos operadores se tratan de unos operadores que tienen unas características muy específicas, dado que tienen el pleno control operativo de todos los medios de transporte, fundamentalmente a través de su propia flota de aviones solo de carga y de su propia flota de aviones, de vehículos terrestres. Tiene además una cobertura geográfica a escala mundial, un modelo radial de explotación y una red informática propia a nivel global. Todo ello para cumplir lógicamente con su actividad, que es lograr
con seguridad llevar sus envíos a su destino en el menor tiempo posible. Bien, todas esas características de los operadores del Express internacional, lógicamente les distinguen del resto de operadores dentro del mundo de la carga aérea, en el sentido de que los otros operadores el envío cambia muchas veces de mano entre los distintos actores, desde el transportista por carretera, pasando por intermediarios como pueden ser agentes de carga o transitarios, hasta llegar a las aerolíneas y viceversa una vez que llega el envío. Bien, al correr sus propios recursos personales y materiales un riesgo directo en cada una de las fases del transporte, los operadores del Express poseen, lógicamente, todos los medios de seguridad necesarios para realizar el transporte con fiabilidad, hasta el extremo que se puede decir que incluso llegan más allá de las propias exigencias normativas de los distintos estados donde están. Aunque inicialmente es cierto que para un terrorista es mucho más atractivo hacer un atentado a un avión de pasaje y no de carga, en cuanto que va a tener más repercusión con el número de víctimas personales que derribar un avión de carga, es también verdad que se han dado distintos atentados y ataques, algunos conocidos y otros menos conocidos. Puedo poner como ejemplo un ataque que se hizo a un Airbus 300, me parece que era de DHL, en el aeropuerto de Bagdad, con un misil tierra-aire en el año 2003, y otro atentado también bastante conocido fue que en el año 2010 dos paquetes bombas procedentes de Yemen que fueron detectados en un avión de UPS en el aeropuerto inglés de East Midlands y el otro paquete en un avión de FedEx en el aeropuerto de Dubái, que estaban dirigidos a distintas sinagogas de Chicago, en Estados Unidos. Bien, respecto al presente, bueno, la situación, como sabéis, en la carga aérea, pues se ha considerado una actividad esencial y por tanto se ha podido desarrollar con cierta normalidad, si bien el tipo de productos que se han transportado, bueno, pues se han centrado sobre todo en lo que son productos del comercio electrónico y en productos sanitarios. Esto, lógicamente, y sobre la base de las obligaciones normativas, en materia de seguridad se ha tenido que adaptar, pero eso lo veremos posteriormente a lo largo de este webinar, lógicamente con el uso de la distancia social, el uso de mascarillas, guantes, etc. Bien, de cara al futuro inmediato, creo que hay que ver las cosas desde un punto de vista positivo y, por tanto, yo creo que la crisis, tenemos que intentar transformar esta crisis en lo que algunos economistas denominan una crisis óptima, que es aquella que es lo suficientemente profunda como para producir cambios, pero no tan profunda como para eliminar los medios que dan lugar a estos cambios. Es, en palabras que decía Churchill después de la Segunda Guerra Mundial, no desaproveches una buena crisis, ¿no? O en Román Paladino, no hay mal que por bien no venga. Bien, en este sentido, ¿cómo podemos aprovechar esta crisis desde un punto de vista positivo? Bueno, pues probablemente hay muchos proyectos a largo o medio plazo que, bueno, pues se pueden convertir en un corto plazo, ¿no? Por ejemplo, me estoy refiriendo a todo lo que es la digitalización de la carga aérea, a la automatización, a la inteligencia artificial, en fin, a la aplicación de estas tecnologías que de alguna forma pues nos ha permitido bueno, pues por lo menos estar hoy donde estamos, ¿no? Con preocupación, pero sin un colapso. Si esto hubiera sucedido hace 10 o 20 años, pues probablemente se hubiera paralizado todo, ¿no? Y bueno, otra consecuencia, yo entiendo también que para los profesionales de la seguridad es un buen momento de formación, en cuanto que dadas las circunstancias, parece ser que necesitan una formación muy amplia, no solamente en lo que es seguridad física, sino en ciberseguridad, en protección de datos, en un nuevo concepto que es la bioseguridad,
aduanas, inteligencia, competitividad, drones, etc. Nada más. Muchísimas gracias, Alberto, por tu intervención. Nos dirigimos a preguntarle a nuestro segundo interviniente, que en este caso va a ser don Cándido Guillén, jefe del Departamento de Normativa SEP-AESA. En este caso, Cándido, ¿qué cambios normativos se han tenido que adaptar, entendiendo que incluso aplazar certificaciones en esta fase de parón, y cómo va a afectar esta situación en los próximos meses al personal que tenga que renovar sus habilitaciones? Esto era una pregunta tipo inicial que teníamos prevista, pero tenemos en mente que vas a hacer una presentación y vas a poder introducirnos todos tus comentarios a través de esta ponencia. Ok, sí. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve la presentación? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Alianza Española de Seguridad y de Crisis la oportunidad de participar en este seminario. Para nosotros también es una posibilidad de explicar al sector y a todas las personas que nos acompañan en esta tarde sobre cuáles han sido los planteamientos que desde la agencia, al menos desde la unidad que estoy dirigiendo, estamos haciendo para la adaptación de la seguridad aérea en el COVID-19. En este sentido, pues quiero agradecer también pues, a dos personas importantes de mi equipo, a Carolina y a Diana, que han participado en este proyecto desde marzo de este año y representan un poco el trabajo que quiero exponer a continuación con todos vosotros. Bien, entonces, ¿cuál es el planteamiento que me gustaría hacer un poco para abordar el tema del COVID-19 y sobre todo con la intención de ubicarnos? Yo creo que es importante saber dónde estamos, saber qué soluciones normativas tenemos y cuáles son los desarrollos futuros para nuestra industria. Entonces, quería abordar brevemente lo que es la caracterización del riesgo, porque yo creo que es importante diferenciar los tipos de riesgos, es decir, el que nosotros estamos trabajando de tema antisocial y actos de interferencia ilícita respecto al nuevo concepto de bioseguridad o bioterrorismo. Haremos también una pequeña visión sobre lo que es el contexto del COVID-19 en nuestras normas de seguridad. Y finalmente, en la tercera parte de la presentación voy a hablar un poco de cuáles son las herramientas o las medidas de prevención del contagio que se están desarrollando en la industria de la aviación, básicamente presentando un catálogo de medidas y cuál está siendo la coordinación y respuesta por parte de las autoridades competentes. Bien, respecto al primer tema de caracterización de los riesgos, yo creo que si partimos de digamos, la escuela clásica en el que define el riesgo como el conjunto de eventos que pueden ocurrir y pueden tener un efecto negativo o positivo para la organización, es necesario tener en cuenta tres elementos o tres componentes fundamentales. Básicamente es lo que yo quiero proteger, que clásicamente nosotros desde nuestra unidad, como he explicado, nuestro activo a proteger son las personas, los bienes, las operaciones, el agente dañino, que en nuestro caso está muy particularizado en lo que es un adversario de carácter terrorista, y finalmente las circunstancias donde se están produciendo esa conjunción entre el activo y el agente dañino. Además, también sería interesante analizar desde una segunda derivada, es decir, el contexto donde se produce este problema, identificar, digamos, los activos, la categoría, veis ahí también la descripción, el estado actual del riesgo, es decir, la proximidad, la respuesta que se puede dar, sobre todo también la categoría, si es una amenaza o una oportunidad, como ha comentado antes Alberto. También importante sería pensar en el tiempo de exposición al riesgo, es decir, desde que se hacen las alertas tempranas en China el año pasado hasta que llega a Europa, llega a España, cuál ha sido ese tiempo de exposición, cuál ha sido, digamos, la gestión que hemos hecho. Y finalmente veis ahí un tema muy importante porque va a tener que ver con las responsabilidades respecto a las gestiones que se están haciendo por las autoridades o por los gobiernos, el propietario de ese riesgo y cómo lo ha estado gestionando, ¿vale? Además del propio ejecutor, que son los que tienen que aplicar las medidas preventivas. Entonces, fijaros, desde un punto de vista de riesgo biológico, porque todo el mundo piensa en el COVID-19 riesgo biológico, además podríamos incorporar para categorizarlo, pues el tipo de agente, veis ahí, el suceso, el objetivo, es decir, si yo quiero, digamos, atentar específicamente contra un vuelo o afectar contra una economía o afectar contra un determinado organización o símbolo, el motivo, en este caso también, cuando hablamos de riesgos, tenía que haber un motivo del agente causal y finalmente, ¿de dónde
dónde procede esa amenaza, si es individual, nacionalista, separatista o psicópata. Esto desde un punto de vista, digamos, clásico de la aproximación. Pero fijaros, es importante tener en cuenta cómo vamos a caracterizar el COVID-19 desde esta perspectiva, ¿vale? Entonces, en un pequeño ejercicio que me gustaría plantear a todos los que nos escuchan, fijaros, si identificamos los activos respecto al punto de vista de operaciones, infraestructuras, aeronaves y personas, o respecto a nuestro activo a proteger, que es la salud de las personas, dentro del concepto de agente dañino, identificamos artefactos explosivos de circunstancia, aeronaves, armas, es decir, el artículo con el que yo puedo, digamos, materializar ese riesgo, o las de sustancia biológica y la motivación, si puede ser deliberado o malicioso respecto a no deliberado, evidentemente en nuestras normas de seguridad, Programa Nacional de Seguridad, Anexo 17, Reglamento 300, nos van a dar soluciones para este tipo de riesgo, ¿vale? Pero fijaros, si nos movemos al COVID-19, ya estamos cambiando de caracterización, porque estamos hablando que lo que queremos proteger frente a este tipo de amenaza es la salud de las personas. Además, estamos hablando de un agente dañino de tipo biológico y sobre todo que la motivación es de tipo no deliberado. Por lo tanto, aquí ya empezamos a ver que la aproximación al problema ya es diferente. Y hay una ligera versión respecto a los riesgos de tipo biológico, que lo categorizamos en el caso de bioterrorismo, perdón, en el que sí nuestros activos a proteger son las operaciones, personas, infraestructuras, porque, digamos, se quiere atentar específicamente contra una aeronave, un objetivo de alto valor, utilizando una sustancia biológica y además en este caso es de tipo o de motivación deliberada o maliciosa. Por lo tanto, yo creo que esto es un mapa para entender y ubicarnos dónde estamos y cuáles son las normas a las que tenemos que acudir para reducir los riesgos. Bien, esto es una aproximación, digamos, clásica, pero yo creo que es más importante acudir a otros conceptos mucho más avanzados y con esto quiero introducir el concepto de la visión estadística de los riesgos, porque yo creo que nos puede llegar a entender mucho mejor qué está pasando en el mundo con esta crisis del COVID-19. Fijaros, desde un punto de vista estadístico, cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad estadística de que produzca un acontecimiento por lo generalmente no deseado. Y para caracterizarlo podemos utilizar tres factores fundamentales. El primero, que es la frecuencia, es decir, la probabilidad que ya viene de la teoría clásica de los riesgos, que se denomina en este campo el índice de Cola, que puede ser o baja probabilidad o alta probabilidad. Luego tenemos el impacto, veis ahí, que lo enfoca desde el impacto para la humanidad, es decir, si es individual o tiene un daño exponencial para todo el mundo de carácter sistémico, pero esta percepción nos incluye el concepto de interconexión de sucesos. ¿Qué significa? Pues significa que la convergencia de distintos elementos puede constituir uno más complejo y multidisciplinario, que es lo que denominamos un suceso aislado o multiplicativo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que en base a esta nueva percepción nos encontramos con esta categorización, yo creo que mucho más precisa para identificar los riesgos. Fijaros, vamos a hacer también un ejercicio en el que os planteo caracterizar el riesgo en cuanto a frecuencia e interconexión. En el caso, por ejemplo, de un accidente de tráfico, en el caso, por ejemplo, en España sería una frecuencia baja, en Ciudad de México, porque sé que hay gente que nos está escuchando desde Ciudad de México, pues podríamos decirla que sería de tipo alto. De tipo alto. Cuando hablamos de interconexión, estaríamos hablando de una interconexión aislada, es decir, que yo tenga un accidente de tráfico no significa que tenga un efecto multiplicativo. Y finalmente, respecto al siguiente elemento, se trataría de un riesgo de carácter individual, ¿vale? Es decir, está perfectamente identificado y no tiene, digamos, trascendencia para el resto de la humanidad y por lo tanto no lo podemos caracterizar de sistémico. Cuando hablamos de terrorismo de alto impacto, por ejemplo, es importante también comparar el concepto del 11S en esta descripción. Evidentemente, cuando se identificó este riesgo, los analistas lo identificaron de frecuencia muy baja, con una interconexión, digamos, aislada, es decir, no se produjeron ataques terroristas en las proximidades a esas fechas y a esos entornos, y además aquí sí lo que podemos caracterizar es de un tipo sistémico, es decir, porque no solamente atentó contra los objetivos de la aviación, sino que puso, digamos, en riesgo otras actividades económicas, financieras, de seguros, es decir, aquí ya tenemos muy claramente esa visión.
Fijaros, si llevamos al concepto ya de riesgos biológicos, es interesante identificar lo que sería un resfriado común, en el que pues, una persona tiene una alta probabilidad de contraer un resfriado común, tiene efecto multiplicativo, es decir, que yo tengo alta probabilidad también de estar contagiado si me muevo en un entorno cerrado, en un entorno de una oficina, de unos transportes, pero fijaros, aquí la característica es que tiene un carácter individual, es decir, no pasa a ser sistémico porque existe una vacuna que va a contener ese riesgo en un carácter individual, que es lo que diferencia precisamente al concepto del COVID-19. Es decir, veis que el COVID-19 lo que significaba, lo que ha significado es una baja frecuencia en cuanto a su estimación de ocurrencia, tiene un efecto multiplicativo y fijaros la gran diferencia, es que el impacto es sistémico. Es decir, no tenemos medidas de contención para poder, digamos, categorizarlo de carácter individual. Por lo tanto, aquí es importante que cuando analicemos los riesgos, las dos características que hacen los riesgos pandémicos o riesgos de alto impacto para la humanidad es que se conjuga el efecto multiplicativo con el efecto sistémico. Y de los 4 que hemos analizado, el único que cumple estos dos requisitos es el COVID-19. ¿Entendéis? Vale. Por lo tanto, fijaros, sí, es importante también, fijaros, la diferencia entre el resfriado común y el sistémico es que simplemente hay una solución médica que va a contener ese riesgo o el impacto a modo individual. Entonces, fijaros, como conclusión de esta primera parte, yo creo que es importante no mezclar conceptos, es decir, no todos los riesgos son iguales. También desde el punto de vista de la estadística, no podemos comparar riesgos de frecuencia baja multiplicativos y sistémicos, como puede ser el COVID-19, respecto a riesgos probables no multiplicativos e individuales, como el riesgo, por ejemplo, de atentado, otros similares. Y por lo tanto, el hecho de ser diferentes significa gestionarlos desde enfoques distintos. ¿Vale? Por lo tanto, no podemos recurrir a nuestras normas de seguridad, a nuestro PNS, para buscar soluciones a este tipo de riesgos. Bien, entonces fijaros, ¿cuáles las políticas de medidas de seguridad contra actos de interferencia ilícita en el contexto del COVID-19? Pues fijaros, nosotros en el mundo de la aviación estamos tremendamente regulados. Hay un grupo de trabajo de la OACI que cada año formula la Declaración de Contexto Mundial de Riesgo, en los que establece material de guía para los estados a la hora de presentar evaluaciones de riesgo de alto nivel que contribuyen a orientar los programas nacionales de seguridad y ayuda especialmente pues, a mejorar las normas como una herramienta para mitigar, digamos, los riesgos. Y además, dentro de esa metodología, digamos, está todo perfectamente acotado, en el que frente a un acto de interferencia ilícita necesitamos una motivación, una capacidad, acceso a explosivos, acceso a armas y una oportunidad, que realmente lo que hacemos desde nuestra perspectiva es reducir esas oportunidades que representa nuestro transporte aéreo para que se produzcan este tipo de ataque. Y fijaros, ¿qué ha sido el transporte aéreo para el COVID-19? Pues hemos sido el vector de transmisión para todo el mundo. Es decir, nosotros no nos hemos puesto en riesgo, pero sí hemos favorecido la distribución o vector de distribución para todo el planeta. Por lo tanto, fijaros, en este escenario, en esta trilogía entre escenario, probabilidad y consecuencia, nosotros desde el punto de vista técnico sí tenemos toda una metodología para identificar riesgos y vectores de ataque. Fijaros que nosotros tenemos normas de seguridad que van a identificar la destrucción en vuelo de una aeronave, un ataque hacia un pasajero, un secuestro de una aeronave, el uso de aeronave como armas, ataque en lado tierra, manpads, amenaza química, con lo cual esto ya lo tenemos identificado y por lo tanto existen normas que me van a ayudar a que no se produzcan, ¿vale? Veis ahí incluso que se ha incorporado el concepto de amenaza química, el uso de drones hostiles, es decir, se están incorporando una serie de nuevos escenarios, pero insisto, desde la perspectiva de acto motivado, deliberado y cuyo objetivo es las operaciones o el transporte aéreo. Entonces, fijaros, si comparamos, y esto creo que es importante tener también muy claro, si comparamos cuáles pueden ser las fases de una pandemia, es decir, desde que se produce las alertas tempranas, la fase de riesgo de contagio multiplicativo hacia las fases de desescalada y finalmente el control de la pandemia, en la recuperación,
y la vuelta a la normalidad, si este riesgo lo comparamos con la visión nuestra desde la unidad de Aviation Security de la agencia, pues fijaros, nuestro riesgo de terrorismo se sigue manteniendo. ¿Vale? Es decir, son riesgos incompatibles y por lo tanto cada uno está a un nivel y tenemos que aportar, digamos, soluciones distintas. Por eso, desde nuestro punto de vista, es decir, las medidas de seguridad clásicas que llevamos implantando, especialmente desde el 11S, en el que cada elemento que veis ahí en la cadena de transporte puede introducir artículos prohibidos en la aeronave con objeto de perpetrar un ataque terrorista, debe seguir manteniéndose. Y en ese sentido no hay aliviación de las medidas de seguridad, porque, insisto, son riesgos incompatibles. ¿Ok? Entonces, fijaros, desde la aplicación práctica en el que tenemos que las medidas de seguridad es un conjunto tanto de tecnología, de procedimientos de inspección y de formación y de capacitación del personal, apenas hemos hecho cambios, ¿vale? Es decir, los protocolos que tenemos que aplicar para la inspección de pasajeros siguen siendo los mismos antes y después del COVID-19, para la carga exactamente lo mismo, las tecnologías son las mismas y lo único que hemos tenido que flexibilizar por un tema sanitario es algunas capacitaciones del personal y algunas certificaciones administrativas por la limitación que nos planteaba dar clases presenciales al personal de seguridad privada, ¿vale? Por lo tanto, es cierto que nosotros debemos mantenernos en el mismo nivel de alerta antes del COVID-19 y no aliviar el PNS, excepto en algunas líneas en las que haya una parte administrativa que hemos tenido que flexibilizarnos para adaptarnos al contexto actual de la amenaza. Bien, y en este tercer punto, pues sí quería avanzar o compartir con todos vosotros cuáles son las medidas por parte de las agencias, los gobiernos y organizaciones internacionales que se están desarrollando para proponer una solución al COVID-19 en nuestra industria. Y fijaros, ¿cuál es nuestra percepción? Pues como hemos explicado antes, que el contexto lo es todo. Debemos entender el sistema aéreo en el que un proceso aeroportuario es un proceso o es un vector de contagio. Por lo tanto, las medidas de contención del COVID-19 tienen que ir bajo ese enfoque. Es decir, yo hago un control de seguridad en un aeropuerto, pues cumplo con las normas de seguridad, pero tengo que tener en cuenta si esa operación puede suponer un riesgo de contagio, ¿vale? Entonces, fijaros, si hacemos un recorrido por todo nuestro ecosistema, tenemos que poner atención en qué puntos de la cadena de transporte se pueden producir esos contagios. Y básicamente están identificados en 7 aspectos. Es decir, en un control de seguridad tendré que aplicar mis normas, pero con el contexto y las herramientas de medidas contra el COVID-19. En facturación también tendré que proponer medidas para reducir el contagio a la mínima expresión. Evidentemente también tenemos que tener medidas para saber un pasajero que permanece en el aeropuerto accede a las zonas comerciales, a las zonas de restauración. Por eso también tendremos que enfocarlo desde el punto de vista de vector de contagio durante el embarque, durante el vuelo, durante los controles fronterizos y finalmente durante el proceso de recogida de equipaje, ¿vale? Por lo tanto, este es un poco el enfoque que tenemos que hacer a la hora de emitir normas, ¿vale?, que ayuden a mitigar el riesgo de contagio de COVID-19. Y fijaros, os he traído en esta diapositiva los documentos que han ido editando las distintas organizaciones para proponer soluciones del COVID-19. En este caso tenéis la EASA y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea, que fue de las primeras que lanzó un paquete de medidas de carácter recomendado sobre material de guía en la que guiar a los estados y a los operadores para intentar, digamos, combatir esta pandemia. Tenéis que también el Consejo de Aeropuertos también creó su versión o su punto de vista del COVID-19 a través del documento que veis ahí. Todos son públicos, están basados en fuentes abiertas. Y IATA también propuso su material de guía desde el punto de vista del operador para intentar, digamos, dar esa solución a la bioseguridad. Y fijaros que también tenéis desde el punto de vista de safety, que es un tema también importante, la OACI ha creado también material, veis ahí el documento 10.144, donde se establece también una metodología de análisis de riesgo para, digamos, limitar el contagio en las operaciones, digamos, de safety en cuanto al personal, tripulaciones, restitución de las aeronaves, mantenimiento, que viene determinada también en este documento. Bien,
Importante sobre este catálogo de medidas que establecen, pues fijaros, no quiero tampoco ser muy técnico porque tampoco es el objeto de este seminario, porque entraríamos en un detalle que yo creo que no es necesario, pero fijaros, podemos categorizar las medidas de seguridad en 3 grandes elementos, ¿vale? Evidentemente lo he puesto ahí, todo son recomendaciones, es decir, por un lado tenemos medidas organizativas en las que se habla de distanciamiento social, se habla de segregación de flujos, pasajeros, tripulaciones, se habla también de limitar servicios a bordo de las aeronaves para limitar, digamos, el contacto social. Se habla también de un concepto de corredor sanitario. En cuanto a medidas físicas, se habla pues, del uso, evidentemente, masivo de equipos de protección individual, de desinfección, de limpieza, de despliegue de test PCR, de filtros para las aeronaves. Y en cuanto a las tecnologías, pues también se recomienda todo un catálogo de cámaras térmicas, emisores de luz ultravioleta para la desinfección, incluso control de aforos y biometría y el pasaporte sanitario, ¿vale? Es decir, toda una serie de soluciones tecnológicas que están ahora mismo en el mercado y que tienen que ser desplegadas en los aeropuertos y en las aeronaves. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fijaros, pues está muy bien, por un lado, crear normas y decir que son carácter recomendatorio. ¿Qué tenemos que hacer y cuál es el siguiente paso? Pues lo explicaba antes, es decir, ahora mismo lo que es difícil y lo que entraña un gran problema es la integración de esas medidas sanitarias con las operaciones en los que somos especialistas, cada uno de los elementos de la cadena. Por ejemplo, os he puesto, es un catálogo, insisto, es un ejemplo práctico en el que todas las medidas que veis ahí, desde normas, corredores sanitarios, test PCR, control de temperatura, desinfección, tenemos que determinar, y eso es un trabajo que estamos realizando desde la agencia, tenemos que realizar esa parte de recomendación, cómo la pasamos a obligatorio y con responsabilidades en su aplicación, ¿vale? Por lo tanto, aquí es complicado ajustar cada una de estas medidas en un sistema de aproximación multicapa para intentar prevenir el contagio de COVID-19 en nuestra industria. ¿Y qué herramienta tenemos para ello? Pues fijaros, nos tenemos que ir al anexo 9 de la OACI de facilitación, donde ya establece que a través de los comités nacionales de los estados de facilitación, a través de los comités locales de los aeropuertos y las reuniones coordinadas, se pueda dar una respuesta al COVID-19. ¿Y cuál es el objetivo de estos grupos de trabajo y de OACI, de todos los organismos que estamos dedicados a ello? Pues evidentemente nuestro mayor objetivo, veis ahí, es restablecer progresivamente los servicios de transporte, la conectividad y la libre circulación tan pronto nos lo permita el entorno sanitario, ¿vale? Y además también tenemos que convivir protegiendo a nuestros empleados y protegiendo a nuestros clientes, que digamos sería la parte suplementaria de estas medidas. ¿Y en qué herramientas nos basamos para diseñarlas? Pues fijaros, creo que tenemos que tener en cuenta 3 conceptos fundamentales. El primero es tener una conciencia situacional, es decir, las medidas que hemos descrito en esos documentos que he presentado, digamos, son medidas de contención dinámicas. ¿Y qué significa esto? Pues que hay que evaluarlas periódicamente en función de cambios sobre los conocimientos del COVID-19, cambios sobre la transmisión de la pandemia, sobre el desarrollo de diagnóstico o prevención y especialmente en paralelismo a cuál debe ser el avance de una solución médica. Es decir, acordaros que pasar el impacto de individual a sistémico significa tener barreras médicas, que es un poco la clave de la recuperación. Luego también, ¿en qué tenemos que trabajar? Pues en una comunicación estratégica. ¿Y eso qué significa? Pues tenemos que proveer el acceso de información clara y contrastable a los operadores, a los aeropuertos, a los empleados y especialmente a nuestro cliente final, que son los pasajeros. O sea, no olvidemos que sin pasajeros no hay compañías, sin compañías no hay aeropuertos, si no hay aeropuertos no hay turismo, no hay industria, no hay economía. Por lo tanto, un poco ese es el concepto de, digamos, promover, digamos, y generar confianza en nuestro cliente final. Y finalmente, respecto al desarrollo de planes de desescalada, es importante tener en cuenta que nuestro sector ha sido uno de los más afectados por la crisis, es decir, se está hablando de una reducción del 10% en las operaciones después del COVID-19 y posiblemente también tenemos que ser realistas en el que la recuperación va a ser lenta.
y que nuestro retorno a las operaciones tiene que ser flexible y a diferentes velocidades. ¿Por qué a diferentes velocidades? Porque en el contexto de operaciones basado en distintos países, distintas zonas de riesgo, va a haber que desarrollar una gran coordinación entre los estados, entre las rutas que se planifiquen para volver, insisto, a este escenario normal de operaciones. Y finalmente, con esto termino, simplemente compartir con todos vosotros unas conclusiones y unas preguntas que nos hemos hecho desde mi unidad. El primero de ellos es que, evidentemente, todavía seguimos en un concepto clásico en el que nos estamos enfrentando, pensamos, a tradicionales amenazas terroristas, es decir, el concepto de artefacto explosivo en equipaje de mano, atentado a través de la carga, pues son clásicas heredadas del 11S y siguen manteniéndose. Importante también como conclusión es que puede que no hayamos esperado el COVID-19, pero deberíamos haber estado preparados para manejar un riesgo biológico. ¿Ok? Y dos preguntas que sí me gustaría compartir es, la primera de ellas es que con la sociedad paralizada, o sea, deberíamos preguntarnos qué esperamos en el renacimiento de la industria de la aviación y si las amenazas tradicionales permanecerán o tendremos que evolucionar con modelos más predictivos en cuanto a las amenazas. Y finalmente, la oportunidad que tenemos para todos es que o bien recordamos el COVID-19 como una excusa y una pandemia costosa para nuestra sociedad, o lo incorporamos como una oportunidad para desarrollar y probar realmente un sistema de seguridad mucho más robusto y resiliente que no lo hemos demostrado durante esta crisis. Así que, por mi parte, gracias por este tiempo y cualquier pregunta, pues pasamos a las siguientes rondas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cándido, por tu intervención, por esa claridad que nos has expuesto con esta presentación. Me he quedado con muchísimos detalles, ¿no? Y supongo que en este caso los telenautas también, me he quedado con el ecosistema aéreo, ¿no? Con esos 7 escenarios, pues donde pasa el actor principal, que es el cliente final, como has dicho también, y me he quedado con la confianza del cliente final para reactivar este sector que ha ido a mínimos, ¿no? Como decíamos al principio. Es decir, ha sido global, ha sido transfronterizo, pero es cierto que este sector, que es un pulmón dentro del tejido empresarial, pues ha ido a mínimos. Muchas gracias por tu intervención. Vale, muchas gracias. Pues sin más dilación, el próximo turno es para don Patricio Martínez, que es Matt Hub Security Manager, Upser Trainer de DHL. Puedo decir de Patricio Martínez que es máster en Dirección de Seguridad por la Universidad Francisco de Vitoria, habilitado director y jefe de seguridad por el Ministerio de Interior, instructor ASEP por la UNED y recertificado por AESA, responsable de seguridad agente acreditado. Tiene una experiencia laboral pues, grandísima. Empezó en European Air Transport Grupo DHL, del 97 al 2004 Departamento de Operaciones, del 4 al 10 Security Aviation Transport Specialty, certificados de la etapa OEA, RAP, Cluster, Iberia y Portugal. En 2010, actualidad, Security Manager en DHL EAT en Madrid. Instructora SEP, por supuesto, y miembro de varios comités de seguridad de distintas asociaciones del sector del transporte y la logística. Patricio, la carga ha sido un área o parte de este sector de la seguridad aeroportuaria que no ha cesado durante este estado de alerta, como veníamos comentando. ¿Cómo se ha coordinado el trabajo diario? ¿Qué medidas? ¿Qué volumen de actividad? En definitiva, ¿cómo ha sido el día a día? Bueno, buenas tardes a todos. En efecto, este es un tema que nos ha afectado a todos y en una u otra medida. Y nuestra actividad, evidentemente, es considerada una actividad esencial. Entonces, hemos tenido muchas fluctuaciones, por supuesto. Y lo primero que hemos tenido en cuenta ha sido la seguridad de nuestros empleados y de nuestros clientes y de todos los intervinientes en nuestra actividad. Hemos habilitado las medidas necesarias para, cumpliendo con el objetivo siempre de cumplir con la normativa y garantizar la seguridad de nuestros envíos, adaptarnos siempre en sincronía también con nuestro proveedor de seguridad.
Ha sido una labor, bueno, no ha sido fácil, pero nos hemos adaptado fácilmente. Hemos aplicado protocolos de seguridad tanto para las instalaciones como para las personas y, bueno, hemos adaptado el cumplimiento de esa normativa a esta situación y además que ha sido fluctuante tanto en los las distintas fases de la pandemia como en las fluctuaciones de la carga en los distintos momentos de esta fase. Muy bien, muchísimas gracias, Patricio. Vamos a darle la palabra a nuestro siguiente interviniente, que es don José Luis Mayordomo, responsable de seguridad de Air Nostrum. Podemos adelantar que José Luis es responsable de seguridad, security, gestor de formación en seguridad y oficial SMS Security de Air Nostrum, graduado en Derecho por la Universidad de Valencia, máster en Abogacía por la Universidad de Valencia e ICAP, diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Valencia, instructora SED, certificado por AESA para líneas aéreas y empresas de asistencia en tierra desde el 2016, curso de responsable de seguridad para la aviación civil 2014-2019, licencia MMPP categoría 6. Muchísimas gracias, José Luis, por tu intervención y te preguntaríamos cómo afronta una compañía aérea un parón de este tipo. ¿Cómo aterriza un director de seguridad todas las medidas, instrucciones, normas que el Gobierno ha dado en todas estas semanas del estado de alerta y confinamiento para tener seguros a sus empleados, protegidos sus recursos y cumplir con lo exigido? Hola, buenas tardes. Lo primero, agradeceros a vosotros la oportunidad de estar aquí, de invitarme a estar un ratito con vosotros compartiendo este seminario y sobre todo también a Juanjo Villaverde por haber pensado en mí y haber invitado a participar. Bueno, resumiendo, han ido a la expresa muy bien los otros compañeros que estamos ante una situación que desde mi punto de vista nadie nos lo esperábamos. Es una situación que afecta a todos los estamentos de la sociedad y especialmente por el tipo de negocio que tenemos nosotros, a las compañías aéreas. Nadie podía pensar a principios de diciembre, cuando ni tan siquiera el COVID tenía todavía nombre, que esto podía llegar a este calado, es decir, a llegar a una compañía que por el tipo de trabajo que desarrolla tener que tener parado todos sus aviones. Pero bueno, como ha dicho Cándido, es un tema que tenemos que tener mucha flexibilidad. Es un tema que yo desde un primer momento quiero transmitir la idea a todo el mundo de positividad. Es algo que empezamos a resurgir, entre todos vamos a salir adelante de esto, eso es evidente. Ni la crisis económica de hace unos años pudo acabar con nosotros, tampoco no va a acabar el COVID. Lo único que es verdad que tenemos que tener una adaptación, un proceso de adaptación, y dentro de ese proceso de adaptación vamos a tener que tener en cuenta pues cuáles son las medidas de tipo higiénico, de prevención, que vamos a tener que tener en cuenta tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de nuestros pasajeros. Respecto a la compañía Nostrum, pues nada, contaros que que hemos afrontado la pandemia desde el primer momento y hasta la actualidad, intentando mantener y manteniendo los estándares de calidad, de seguridad, del sistema de gestión que hemos tenido y hemos estado desarrollando durante todos estos años. La organización ha funcionado siempre plenamente a través de un protocolo que hemos denominado TRT, es decir, un trabajo remoto temporal, lo que suponía medios de teletrabajo para entre 50 y 60% de nuestro personal. Es decir, que hemos intentado compaginar todo esto y que nos afectara lo menos posible. Ciertos colectivos también es verdad que personal de mantenimiento, personal de OCC, ha tenido que estar presencialmente en las oficinas, pero bueno, hemos intentado integrar todo ello. Centrándonos en lo del COVID, lo que estamos hablando, el responsable de seguridad pues afronta la situación pues adaptándose a los cambios. Es algo que nos ha pillado a todos de nuevo, es algo que, como decía Cándido, a lo mejor no teníamos todo identificado, no lo teníamos todo previsto, pero bueno, la cuestión aquí es adaptarse y ser flexible a los cambios que están apareciendo y a la distinta normativa que a día de hoy cambia constantemente. Nuestra principal preocupación y objetivo, como es evidente, es tanto la seguridad de nuestros empleados, lo de nuestros clientes y al final también los usuarios de Nostrum, que sin nosotros y los pasajeros pues tampoco podremos vivir. Pues a ver, se han implementado numerosos análisis de riesgo durante este tiempo, 6 Action Groups, en los que distintos responsables, también responsables de security, ha estado involucrado constantemente pues identificando peligros, identificando cómo se podía mitigar esos riesgos. Ha sido una pelea constante el día a día de ver cómo nos íbamos adaptando a todo esto, cómo iban introduciéndose los nuevos cambios normativos y cómo podíamos reflejarlos en nuestra distinta documentación o en nuestra distinta operativa.
por ejemplo, en el caso de Nostro, los compañeros de compliance, de safety, de prevención de riesgos laborales han estado constantemente en el cañón, al pie del cañón, noches sin dormir, intentando adaptarse de la mejor manera posible, adaptando constantemente toda la normativa y los requerimientos proporcionados por las autoridades. Independientemente de la evolución de los riesgos específicos que hay para cada puesto de trabajo, es evidente que este es un nuevo riesgo que hay que analizarse, que va a conllevar una nueva serie de peligros que tienen que ser mitigados, pero en ello estamos ahora resurgiendo, estamos todos en ello. Por lo tanto, en la situación actual es un nuevo riesgo higiénico que tenemos que controlar a partir del COVID y obliga a tener una serie de prevención, una serie de aspectos a tener en cuenta, tanto en los puntos de puesto de trabajo, en la actividad, tomando las medidas de prevención siempre y de protección correspondientes. Desde el principio la organización pues, dispuso que cuando un empleado, por ejemplo, nuestro, tuviera el más mínimo síntoma o contacto de infección relacionado con el COVID, o los famosos al principio, pues que se decía tos, o los primeros síntomas que se empezaron a decir, todo el mundo hablaba a nivel público y a nivel de normativas y recomendaciones, pues que lo comunicara al servicio de prevención para mantener pues una cuarentena en su domicilio, con el fin de evitar en la mayor medida posible pues que afectara al resto de compañeros, también a sus familias, porque como nuestro punto de vista siempre es tener en cuenta la seguridad tanto de nuestros compañeros, de nuestros pasajeros. Es lo fundamental para nosotros. Los pasajeros, como medida de protección y como bien estipulan las autoridades, deben llevar a partir de ahora mascarilla en los menores de 6 años. Es decir, esto es un medio de protección muy bueno, muy bueno, porque tenemos que tener en cuenta que todos los empleados de nuestra compañía que estén en contacto directo con pasajeros también van a llevar, aparte de las medidas de prevención típicas que estamos hablando, de geles por la puerta de embarque, distintas medidas. Pero bueno, a fin de cuentas es transmitir una sensación de seguridad, una sensación de positividad, una sensación de surgir poco a poco, pero de manera segura. Tener en cuenta que todos estamos viéndolo a día de hoy. A lo mejor es más seguro volar un avión que irte a un restaurante que están 10 personas en una mesa al lado, que cada una de su madre y su padre, almorzando porque son de la misma empresa y abajo y están sin mascarilla y sin nada. Entonces, mensaje de positividad, estamos resurgiendo y vamos a seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por tu intervención. Y nos acompaña como último ponente y no menos interesante, ¿verdad? E importante, Juan José Villaverde. Juan José Villaverde es director y jefe de seguridad y es actualmente el Security Manager en DGM Safety and Security Spain y es formador ASEP, certificado por AESA para el colectivo de seguridad privada, más carga aérea, líneas aéreas y empresas de asistencia en tierra. Igualmente se le reconoce como perito judicial en seguridad privada, en medios de detección y equipos de rayos X, es auditor security, ha recibido numerosos reconocimientos, premios y galardones, entre ellos el premio Security Forum Mejor Proyecto de Seguridad de España y más en el proyecto de investigación IBISI, Fundación AENA y SEX, la eficacia de los procesos de inspección en carga aérea. Y, como no, es presidente de ANISA. Juan José, como formador ASEP, ¿cómo afronta la adaptación de medidas de un formador en un entorno como este, donde sigue existiendo esta gran amenaza que no se ve y que condiciona todos los procesos de contacto sobre el terreno? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Joaquín, por la invitación. En primer lugar, si me permitís, quería hacer una mención especial a todos esos profesionales de los diferentes colectivos aéreos que han fallecido o que han sido contagiados realizando su función normal o diaria de atención al cliente o inspecciones que hacen, por ejemplo, el filtro de seguridad, desde una persona que trabaja en restauración, vigilantes de seguridad, guardia civil, pasando por todos los colectivos hasta las tripulaciones.
Quería comentarlo porque ha habido varios fallecidos, varios contagiados y nunca han dejado de estar ahí en primera línea porque los aeropuertos han sido la puerta de entrada del virus. Entonces, respecto a la formación, pues sí, está bastante afectada porque si no hay alumnos, no puede haber formación, claro. Ha habido una reducción muy grande a nivel de personal, sobre todo, bueno, la asociación, muchos de los asociados son instructores, están certificados en el área de seguridad privada. El área de seguridad privada ha sido muy afectada por el tema del virus en determinadas, el tema aéreo y por ejemplo en otros servicios que no son de aéreos. Entonces, claro, hemos tenido que modificar y aprender nuevas tecnologías, esperar a saber cómo podemos impartir esa formación, si pudiera ser presencial, que en principio no lo podemos hacer. No lo podemos hacer por las distancias. Nosotros, en el campo, por ejemplo, en el campo de seguridad privada no solamente contamos con lo que indica el Programa Nacional de Formación, sino también con lo que nos dice la Ley de Seguridad Privada, por lo cual tenemos que hacer intermedia o algo que pueda aportar a todos, ¿no? Por este lado, pues ahora mismo estamos estudiando estamos estudiando nosotros mismos, formándonos para poder utilizar nuevas tecnologías. Esperando que todo vuelva a la normalidad y poco más, afrontando proyectos nuevos para poder llegar a todos los colectivos y, bueno, animando que esto se solucione. Respecto al virus, lo que comentaba Cándido, yo llevo ya por lo menos 2 años viendo la posibilidad de que esto pudiera pasar. Además sé que en África, pues los países que conocemos todos, que hay 2 países que se matan por el tema de la economía, están fabricando virus dentro de vacunas. Entonces es algo que no me sorprende que haya pasado. Nos sorprende, nos ha sorprendido por las fechas y demás. Quizás podíamos haber hecho algo porque sabíamos lo que había pasado en China, pero es cierto que las medidas de seguridad que se vayan a instalar, que ojalá sea así, se tienen que quedar para siempre, porque va a ser esto, la ciberseguridad y la guerra química y demás, van a ser aparte de las que teníamos ya vigentes, van a ser amenazas futuras y, presentes y ya futuras, y hay que tener mucho cuidado con ello. Nada más, y puedes dar paso si quieres, Joaquín, a otro ponente, otro tipo de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Juan José, por tu intervención. Bueno, pues hemos agotado esta primera ronda de intervenciones. Nos hemos comido unos minutos de esta segunda ronda que vamos a abordar. Muchísimas gracias por vuestra intervención, por contextualizar esta situación. Y tenemos ahora unos minutos más cortos para las preguntas que os voy a lanzar para ser un poquito más concretos. Don Alberto Garrido, ¿cómo se ha visto afectado en cuanto al tiempo del transporte cualquier traslado de carga por el cierre de muchos aeropuertos en este periodo? ¿Cómo se ha coordinado esa parte? Aunque ya nos habéis dejado pinceladas en vuestras exposiciones, pero llévanos un poco más al detalle, es decir... Vamos a ver. Obviamente todo el sector de la carga aérea, tanto el general como el express, todo el tema lo ha encajado muy mal y está muy preocupado por la situación actual. Parece que se vislumbra ya alguna salida, pero curiosamente en esta salida también puede ser preocupante, como ya ha apuntado la IATA, en el sentido de que si ahora todas las empresas que están paradas con sus fábricas y que son cargadores aéreos, son clientes de las compañías aéreas, se ponen todas en marcha de forma inmediata y simultánea, bueno, pues también se va a producir una demanda que va a ser imposible absorberla por los
por las compañías aéreas, ¿no? Se vuelve a producir también aquí un colapso. Lo mismo en el caso de que si se descubre la vacuna. Si se descubre la vacuna contra el SARS-CoV-2, pues va a haber muchos estados que van a querer bueno, pues que esa vacuna se distribuya entre su población. Y probablemente no van a dar abasto las compañías, por supuesto que las cargueras en absoluto, pero si también están paradas las compañías de pasaje, pues va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, afortunadamente en el sector de carga express y en los vuelos de cargueros, bueno, como sabéis, no se han visto tan afectados como lo están las compañías aéreas de pasaje, como ha comentado ya José Luis. Aunque sí que, lógicamente, se han tenido que adaptar su actividad en consonancia con la adopción de medidas para combatir el COVID, que algunas ya ha apuntado Cándido, ¿no? Bien, así en el sector, pues lo que se ha hecho, se han constituido comités de seguimiento y comités de gestión, tanto para la toma de decisiones como para el seguimiento de los planes de contingencia, y los cuales se van adaptando en función de los cambios que se van produciendo. En este sentido, hay que destacar que dentro de estos comités han tenido ha sido un elemento clave los directores de seguridad, que han tenido que implementar todo tipo de medidas para, de alguna forma, equilibrar la necesaria protección de los trabajadores con la obligatoria eficacia del control de las mercancías. Eso básicamente es lo que, en fin, te puedo comentar de esto. Muy bien. Patricio, por favor, si este es el área de actividad que ha tenido continuidad, el de la carga, dentro de este parón, ¿no?, generalizado, ¿podríamos decir que están mejor preparados que otros para afrontar el escalado? Es decir, los vigilantes que han trabajado, el personal que ha trabajado en este área de carga, ¿está mejor preparado para afrontar las próximas semanas y meses? Bueno, el personal está bastante preparado. Obviamente, la experiencia por la que hemos pasado, pues nos ha facilitado el adaptarnos a este nuevo escenario, ¿no? Entonces, dentro de nuestras áreas, evidentemente, ha sido muy importante una supervisión continua, el estar encima de los trabajadores, sobre todo tranquilizándolos, recomendándoles y supervisando esa utilización de los EPI, de las medidas de protección, manteniendo su distancia y sobre todo intentando no perder que el objetivo primordial es la seguridad de la carga. Entonces, tenemos que mantener tanto la seguridad de la carga como la seguridad de las instalaciones y sobre todo el acceso a la zona restringida de seguridad. En todos esos aspectos no hemos podido perder el norte y si hemos tenido que primar en algún momento la seguridad de los empleados antes de quizá aguantar ciertos flujos, pues evidentemente ha primado lo primero. Bien. Por lo que comentaba antes, la coordinación y las aplicaciones de los planes de contingencia que en mi empresa ya tenemos establecidos, sincronizándolos con los planes de contingencia que tiene nuestra empresa de servicios, que nos presta servicios de seguridad, ha sido muy positivo, ha sido muy positivo. Se han adaptado bastante bien y sobre todo primando siempre la seguridad de los empleados. No ha sido fácil, porque la gente tiene miedo, evidentemente, esto causa un temor, es el temor a lo desconocido, que ninguno estamos libres, y esto pues ha tenido un impacto importante. Dentro de esas medidas preventivas que hemos tomado, pues también el habilitar medios para que nuestro suministro de elementos de seguridad, o sea, de vigilantes, de medios que utilizamos para asegurar la carga, pues que haya siempre un backup preveyendo el posible asentismo que se podría dar en esta situación, porque tengamos en cuenta que los asentismos en el ámbito laboral, no solamente en esta actividad, se han dado no solamente por los afectados, sino también por el personal que ha estado cercano a esos afectados que ha tenido que guardar cuarentena. Por lo tanto, ha sido una repercusión exponencial y todo esto, pues evidentemente,
evidentemente ha incidido. Pero vamos, que nuestros planes de contingencia han funcionado perfectamente, si bien, pues bueno, hemos tenido que aplicar medidas, por ejemplo, el control a las zonas restringidas de seguridad, hemos mantenido los mismos márgenes de seguridad. Evidentemente, se ha visto perjudicado, se ha visto bueno, afectado a la hora de ciertas agilidades, sí, bueno, ¿qué hemos hecho? Pues escalonar esos accesos y mantener esas mismas medidas y utilizar también todos los métodos que el PNS pone a nuestra disposición. Evidentemente, el contacto físico, pues ha habido que minimizarlo, y en la mayoría de los casos, pues prácticamente eliminarlo, siempre y cuando contamos con elementos alternativos para asegurar siempre que el personal que accede a esa zona pues pasa en las debidas condiciones. Nos hemos adaptado bastante bien y lo que decía Joaquín al principio, pues la verdad que es un entrenamiento que no contábamos con él, pero yo creo que sí nos va a servir para en un futuro que bueno, que espero que acabe pronto. Muchas gracias, Patricio. José Luis, queríamos ahondar un poquito más en la pregunta por si tuviera algo más de aclaración. Ya sé que lo ha planteado antes Cándido, pero analizando los riesgos, ¿se ha planteado medidas de seguridad excepcionales e incluso llegar a pensar que un miembro con COVID-19 podría en sí ser la verdadera amenaza a detectar y neutralizar? A ver, efectivamente siempre hay que valorar y considerar las posibilidades de que pueda ser un caso de COVID-19, que podría poner en peligro riesgo de infección al resto de pasajeros o al personal propio de la compañía. Por ello, la política de la empresa desde el primer momento ha parado en el marco jurídico, en las instituciones de gobierno, en la autoridad sanitaria, pues ha puesto al alcance del personal todos los medios para detectar y neutralizar una posible situación como esta. Por ejemplo, nosotros hemos ido aportando nuevas ideas, ha sido, por ejemplo, mantener la distancia en las colas cuando se hace, por ejemplo, el embarque, sugerir al gestor aeroportuario que indique un sitio para hacer esa cola o marque pintado en el suelo, por ejemplo, una distancia para mantener, como existen, por ejemplo, los comercios de 2 metros o la distancia que sea correspondiente a la hora de hacer un embarque con la idea de minimizar los riesgos. Todo. Independientemente de los controles que se tienen que hacer a nivel aeroportuario y las sugerencias que luego podemos hablar, como termómetros, como cámaras termográficas o distintos otros medios, el embarque de pasajeros, por ejemplo, nosotros pues dispondrán mascarillas si tienen en ese momento, los correspondientes geles. En el avión tendrá unas tallitas hidroalcohólicas, por ejemplo, durante el vuelo, si puede dar una circunstancia. Además, para nosotros, como hemos comentado, es fundamental tanto la salud y la prevención de nuestros compañeros como del pasajero. Por tanto, nuestro personal, nuestros TCPs, nuestro personal de cabina vuelo siempre irá con la mascarilla, desde que comienza el vuelo hasta que es abandonado. Entonces, a ver, dentro de la política de la empresa también, hoy la organización ha pensado mucho cuando los vuelos están en tierra, es decir, el de qué consideramos, cómo se van a desinfectar, las medidas que hay que considerar para hacer esa desinfección del avión. Pues desinfectar todas las zonas de contacto que han estado con los pasajeros, que han podido estar en contacto o haberse podido transmitir de alguna manera. Pues también planificando un proceso de desinfección específico en aquellos aeropuertos que haya sido considerado durante esta etapa como de contacto comunitario, como pues, a través de comunicado de ASA. Nosotros, por ejemplo, la desinfección de los aviones está siendo realizada por personal contratado específicamente para ello. Es decir, que tienen unas medidas tanto de prevención para ellos como unas medidas de actuación adecuadas y es personal formado, formado para ello y tiene los medios para poder realizar EPIs, mascarillas, guantes. Todos hemos visto las imágenes que están saliendo estos días en la prensa, en los telediarios, ¿no? También es importante hablar de los productos que estaban utilizando, ya por nosotros, es decir, que estos son productos que están recomendados en sí también por las autoridades de los fabricantes y con el fin de todo de intentar llegar a una normalidad, una flexibilidad y lo más seguro posible. Muchísimas gracias, José Luis. Pues vamos consumiendo el tiempo de la jornada. La verdad es que nos están llegando por momentos más preguntas. Voy a intentar de ser ágil en algunas de las que tenemos.
me gustaría ya empezar con esa ronda de preguntas de carácter general y empezaría por, podemos decir que durante prácticamente 2 meses los vigilantes que estaban prestando servicio en todos nuestros aeropuertos redujeron su actividad únicamente a la protección de instalaciones, básicamente. ¿Cómo se va a reincorporar? ¿Cómo se ha planificado que todo ese personal regrese a sus puestos de trabajo? ¿El personal de seguridad, en algún caso, el personal de seguridad de filtros, ha ocupado puestos con la habilitación correspondiente en carga? No sé, Patricio, si queréis intervenir. Sí, bueno, vamos, sí, lo que comentaba antes, que la versatilidad que ha sido imprescindible con nuestro proveedor de seguridad en esta ocasión. Nosotros siempre hemos coordinado con nuestra empresa suministradora tener suficientes vigilantes formados para posibles eventualidades. Y en este caso ha funcionado bastante bien, porque esta empresa, bueno, tenía vigilantes en otros puestos, también en algunos filtros aeroportuarios, y bueno, y por lo tanto esa bolsa de trabajo de personal formado pues ha pasado a formar parte también de la plantilla de nuestras instalaciones, supliendo posibles carencias de vigilantes que, bueno, que no han podido ir a trabajar, que se ha producido un asentismo, o bien por afectación, que gracias a Dios no hemos tenido una repercusión, o por cercanía, por necesidad de guardar cuarentena por cercanía a personal afectado. Evidentemente, sí, se nos ha nutrido de personal de otras áreas, como los filtros aeroportuarios, todos formados, se han adaptado muy bien, y bueno, ha sido una salida para ellos porque nuestra actividad no se ha visto afectada en la misma proporción que se ha visto afectada la actividad en el sector de pasajeros. Nuestra actividad, la carga, pues bueno, sí, se ha sentido afectada como todas las actividades, pero en lo que es la necesidad de seguridad, pues la verdad que no ha sido así. Hemos continuado. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Tenemos varias preguntas dirigidas a Cándido por el tema de la regulación, por el tema de la formación. Nos había entrado una ya de cómo se iba a actualizar sus acreditaciones en las diferentes áreas y actividades del aeropuerto por los plazos establecidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y cómo se va a impartir la formación a partir de ahora. Salvo error, si los plazos administrativos, según el Real Decreto, ¿no? Parece ser que están interrumpidos, ¿no? Pero hay muchas preguntas que nos están haciendo nuestros internautas en relación a esto, ¿no? De los diferentes filtros, de los diferentes puestos que ocupan en el aeropuerto. Sí. A ver, dentro de las actuaciones que estamos haciendo en la agencia, nosotros ya sacamos una orden ministerial en el que concedíamos un plazo de 6 meses a partir de la fecha de declaración del estado de alarma para que pudieran, digamos, convivir las cualificaciones del personal, ¿vale? Esto va a ser además actualizado con un paquete legislativo de la Comisión Europea que se va a aprobar esta semana, en el que ya vamos a determinar específicamente qué va a pasar en cada uno de esos escenarios, certificados que han caducado durante este periodo, posibilidades de formación telemática, acorde pues a propuestas que incluso Policía Nacional está haciendo con los certificados, con la formación, digamos, de formación continua que está haciendo para los vigilantes de seguridad privada. Pues vamos a ir en esa línea en cuanto tengamos ya la norma, insisto, tanto europea como la nuestra que vamos a aprobar en esta semana, la vamos a compartir, ¿vale? Y vamos a analizar escenario a escenario, pero es algo que vamos a abordar en los próximos días. Muchas gracias, Cándido. Al hilo de esta pregunta y de esta respuesta, pues hay una pregunta clara que yo creo que es para Juan José y que ya ha esbozado sus pinceladas de contestación antes, y es cómo se forma en este periodo, ¿no?, al formador, y cómo se forma a ese formador para los próximos acontecimientos, ¿no? Como decías tú, en todos los estudios que estáis realizando para adaptarse, ¿no?, a esta nueva era, ¿no? Claro, nosotros ahora mismo estamos aprendiendo a utilizar, porque antes lo hacíamos de manera muy
vamos, pues, muy esporádica, a utilizar, por ejemplo, el aula virtual, métodos, porque a mí yo, por ejemplo, no soy muy partidario de la plataforma online, porque necesita mucho más control y a mí me gusta interactuar con el alumno. Imagino que, bueno, mis compañeros creo que también. Entonces, nos estamos actualizando continuamente. Estamos promoviendo, por ejemplo, la empresa que trabaja que presta servicio para Patricio, que además coincidimos en eso. Le estamos promoviendo. Perdona, para mi empresa, para mi empresa, para mí personalmente trabaja otra gente. No, pero si lo quieres para ti también. Pues estamos aplicando otros métodos de formación, como puede ser el aula virtual, pretendiendo mezclar, por ejemplo, los CBTs que tenemos con el aula virtual para tener un control más preciso del alumnado, ya que estamos atados un poco de pies y manos. Este año, por ejemplo, va a ser complicado que podamos hacer formaciones presenciales. Primero, por un lado, para vigilantes, me refiero. Por un lado, porque la Unidad Central de Seguridad Privada aconseja y se va a tener que hacer así, que todo sea a nivel online o a distancia. Y por otro lado, también por el temor que tienen, o el temor psicológico que tienen pues, tanto los instructores como vigilantes. Hay que tener en cuenta que ha habido bastantes contagios por vigilantes, y también ha habido contagios que se han producido en instructores APSEC, que además están en nuestro grupo, en nuestra asociación. Entonces, se ha creado un temor bastante importante. Luego habría que ver las separaciones que habría que realizarse en cada aula. La verdad que se ha complicado bastante. Esperemos que esto vuelva pronto a la normalidad, sobre todo porque ya hay rotaciones ya de vigilantes que no van a volver a los aeropuertos porque no podían aguantar la situación que se ha producido por los ERTES. Todavía llevan 2 o 3 meses sin cobrar nada. Entonces, como normal, pues han buscado otros tipos de servicios, otros trabajos. Entonces, cuando regresemos a la normalidad, simplemente en el aeropuerto Alfonso Suárez Barajas, pues a lo mejor hay que contratar 70, 80 vigilantes nuevos desde hoy. O sea, según vayamos avanzando va a ser peor. Y formarlos y demás. Entonces, la vuelta a normalidad esperemos que sea escalonada, que sea lo antes posible, porque también nos estamos metiendo ya en verano. Esto afecta al turismo, afecta a la economía gravemente y hay que tener claro que no va a ser como antes. O sea, tenemos que formar a los vigilantes ya no solamente en el aspecto de los típicos actos de interferencia ilícita, las amenazas que teníamos, ya tenemos que formarlos también en este aspecto. Imagino que mis compañeros ya también lo están tratando y demás. Yo personalmente ya tengo material para formarlos y sobre todo a nivel de prevención, porque claro, esto viene para quedarse aquí. No digo este virus, pero podemos tener otras amenazas, casi seguro, que vendrán, otros virus. Tenemos que desarrollar otras vacunas. Ya digo que hay ya mutaciones de varicela y de paperas para matar a personas. Entonces, el malo pues ya está también actuando, está pensando cómo hacerlo, y esto, desgraciadamente, es un método que entra por los aeropuertos, está claro, que se extiende como una plaga y que la capacidad que tiene mortífera y de paralizar una economía es la más grande que hay. O sea, es que, por ejemplo, vuele un avión que, por ejemplo, entre un IED, está claro que es una amenaza clara y es la amenaza que más hemos estado metiendo en preocupación a todos los vigilantes de seguridad para la detección, y creo que están muy informados. Vamos, yo considero que el 90 y pico %, salvo a lo mejor las nuevas incorporaciones, tienen una formación buenísima de detección de IEDs. Pero en este caso nos ha pillado a todos
por sorpresa y en las nuevas informaciones que realicemos, tanto a los vigilantes de seguridad que forman parte de un aeropuerto como otros tipos de servicios, la vamos a tener que incluir seguro porque, ya digo, va a haber, imagino, Cándido lo ha recomendado y seguro que se toman cartas en el asunto. Habrá nuevos métodos de detección para virus y demás, y los vigilantes de seguridad se tienen que actualizar en este aspecto. Aparte de todos los colectivos, claro, que no estamos hablando. En este caso, pues, el que me ha preguntado Joaquín es el que me toca, es el vigilante de seguridad. Es el colectivo más grande, ¿no? Y que tiene mayor formación. Pero vamos, esto será un punto que seguramente, incluiremos en la formación habitual de actualización, incluso recertificación. Muchas gracias. Yo quería completar lo que está diciendo Juanjo. Sí. Antes Cándido lo ha dado una pincelada, pero que tenemos que tener en cuenta que a partir de ahora no son las típicas amenazas que teníamos, como puede ser traslado de armas, típico temas que estaban tratados en la normativa, sino ahora tenemos que tener muy en cuenta el tipo social, el miedo social que tiene la gente ahora. ¿Sí? Y eso tenemos que trasladarlo también a nuestro personal, es decir, darle unos cursos de formación específicos para este nuevo tipo se podría denominar pasajero conflictivo, que no es el típico pasajero conflictivo que hasta este momento nos hemos encontrado, porque es un tipo de pasajero que tiene miedo, pero es un miedo social, no es un miedo de intentar agredir, de intentar un acto de interferencia ilícito, sino es un miedo producido por la situación que para todos es desconocida, es una situación nueva. Eso es lo que tenemos que trasladar también nosotros a nuestra formación. Por ejemplo, nosotros lo hemos trasladado a través de boletines de seguridad, de briefing que damos a nuestros tripulantes, a nuestro personal. Pero aparte de, como bien dice Juanjo, todo ese aspecto, yo creo que es algo que tenemos que tener y tenemos que interiorizarlo también todos nosotros. Muchísimas gracias, José Luis. ¿Me permites, Joaquín? Sí. En continuidad a lo que ha comentado Juan José, es decir, está muy claro que tenemos que replantearnos nuevas metodologías de instrucción, pero sobre todo también actualización de contenidos, porque ahora mismo el mundo de la aviación se enfrenta a 4 retos muy importantes. Hemos visto riesgos de tipo biológico que ha manifestado la debilidad de nuestro sistema, pero no debemos olvidar el concepto de amenaza interna en la industria de la aviación, las nuevas amenazas emergentes que tienen que ver con todo el tema de ciberseguridad y el concepto de drones hostiles. Es decir, que tenemos que modificar plenamente nuestros planteamientos de instrucción acordes a los retos que están presentes ahora. Bien, al hilo de lo que apuntas, teníamos aquí una observación, y es que yo creo que has sido de los primeros, aunque lo compartimos todos, que has utilizado la palabra bioseguridad. Y entonces, para aplicar la defensa de la bioseguridad, solo le va a corresponder a un departamento de seguridad, porque aquí van de la mano más áreas o más departamentos, ¿no? Si estuviéramos hablando del gobierno, participarían más ministerios, ¿no? En este área, ¿no? Para poder llegar a las conclusiones de cómo lo vamos a afrontar. Correcto, correcto. Es un tema a explorar y es un tema que tenemos encima de la mesa ahora mismo para abordar. Muy bien, pues me gustaría haceros una pregunta más enfocada en lo que es al sector, ¿no? Al sector de la aviación, y es que si consideráis necesario que en España se desarrolle una estrategia de inteligencia económica para defender a nuestras empresas, al igual que se hace en otros países que todos tenemos en mente, como Francia con Alemania, con las aerolíneas, con el sector del automóvil, con el sector de la construcción, ¿no? En diferentes países. Es decir, ¿cómo veis esta parte dentro de nuestro territorio, ¿no? ¿Cómo veis este escenario, ¿no? Supongo que esta pregunta no la han hecho en el sentido de si podíamos haber estado más previstos, ¿no? Más preparados, más posicionados, con más medidas, ¿no? Para poder afrontar esto, ¿no? Sí, A ver, yo, por ejemplo, perdón, desde el punto de vista de compañía aérea, por ejemplo, yo creo que esto es algo que ya se está planteando actualmente, es algo a nivel de Estado, a nivel de autoridades que está planteándose. Así, por ejemplo, en Alemania, como hay cierto apoyo económico, también se está planteando. Entonces, creo que es un tema que está sobre la mesa y es un tema que sí que está vigente ya. Muy bien. Sí. Bien, Alberto, ¿verdad? ¿Querías hablar? Sí. No, yo lo que quería comentar es que tanto en Alemania y en Francia se han desarrollado mucho esta
una estrategia de inteligencia económica ya desde hace mucho tiempo. Y podemos decir que está en el ADN estatal o cultural. Y ello viene dado sobre todo porque son empresas son estados que tienen empresas que se han externalizado, es decir, tienen multinacionales. Entonces, ¿cuál es el problema de España en este tema? Que esto está muy conectado con la internacionalización de las empresas, que en España hasta tiempos recientes no ha habido esa internacionalización y por tanto no ha habido esa necesidad de defensa, por decirlo así, de estos intereses estatales a través de las empresas que están en el exterior, ¿no? A medida que van existiendo más empresas fuera de España, va existiendo esa necesidad. Pero yo creo que la cuestión en este caso, por ejemplo, por poneros un ejemplo que recordaréis, una falta de estrategia de inteligencia económica en España fue el caso de la expropiación de YPF y en Argentina y de transportador de electricidad en Bolivia, que fue hace unos años y que el Estado no pudo hacer nada. Y además que fue una nacionalización de estas empresas en prácticamente un mes. Es decir, que ahí se notó que España carecía de esta estrategia y la necesidad efectivamente de que se implante. Y para eso lo mejor en estas situaciones es anticiparse a los hechos. Y para eso no hay nada mejor que disponer de una buena información y de una buena inteligencia capaz de interceptar los datos disponibles, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que efectivamente en España necesita y cada vez más entrar en este ámbito. Muchísimas gracias, Alberto. Yo os pediría, estamos agotando el tiempo, tenemos muchísimas preguntas de los telenautas a los que pediremos disculpas porque no las podemos sacar todas, aunque ya se han contestado muchas a lo largo de vuestras exposiciones. Os pediría un titular, 30 segundos de cada uno de vosotros como conclusiones, como resumen, hacia dónde nos dirigimos, que pudierais resumir de una manera muy eficaz vuestras intervenciones y lo que opináis. Me dirijo a ti el primero, Alberto, porque fuiste el primero en intervenir. 30 segundos, esos titulares, ¿nos los podrías aportar? Bueno, pues se necesita un cambio en todos los aspectos. Y yo he apuntado en materia de seguridad, es necesaria una formación añadida a la que ya tienen los profesionales de la seguridad, en lo que hemos comentado y que ya también lo he apuntado inicialmente, en temas de bioseguridad, en temas de drones, en temas que son temas que están alejados de lo que es la seguridad física. Muy bien. Cándido Guillén. Sí, pues básicamente dos titulares. Yo creo que lo primero es que han fallado todos nuestros sistemas de prevención o de inteligencia en temas de seguridad para prever el impacto de esta crisis. Y fíjate, también creo que debe ser una oportunidad para aprender y sobre todo modificar todo nuestro sistema de seguridad para volvernos mucho más, digamos, resilientes. Muchas gracias. Patricio, ¿unas conclusiones nos puedes aportar? Sí, yo en la línea que ha comentado Cándido y también Alberto, yo creo que estamos ante una nueva situación y requiere de otras medidas. Nuestra capacidad de resiliencia pues, se ha puesto a prueba ahora y lo que está claro que las organizaciones necesitan de otro marco, tanto en formación como desde el punto de vista de la administración, para que establezca normas y se desarrollen y además se puedan aplicar. Yo creo que, bueno, sin el ánimo de ser catastrofista, es una situación que, bueno, el 11S cambió las normas de la aviación, cambió muchas cosas y en el 11S hubo creo que cerca de 4.000 muertos, ¿no? 4.000 víctimas. El COVID ahora pues ya sabemos por dónde va, ¿no? Entonces yo creo que requiere de medidas muy importantes en lo que se refiere al futuro del sector aéreo, aplicado tanto a pasaje como a carga en todos sus apartados. Y desde el punto de vista de operador, yo creo que la administración ahí es
una llamada y a la vez desde nuestra posición ponernos al servicio de la Administración para colaborar también en la elaboración de normas, de medidas que nos ayuden a la posible mitigación o estar más prevenidos de lo que hemos estado ahora ante una amenaza como esta. Muchísimas gracias. José Luis, Yo, es tu turno, unos titulares. resumiendo en palabras lo que he dicho desde un primer momento, es flexibilidad, resurgir, reciclaje, que hemos estado hablando todo el rato, reciclaje en formación, en procedimientos, en manera de actuar que tenemos, oportunidad, como están diciendo los compañeros, una nueva oportunidad. Esto hay que verlo no como algo es negativo, pero como una oportunidad de poder implementar ciertas medidas que no estábamos tomando hasta ahora y sobre todo positividad y tranquilidad, que resurgiremos poco a poco todo esto. Muchas gracias. Juan José, tu turno y ya para finalizar. Pues nada, prácticamente pues lo que han comentado los compañeros. Yo opino que esto ha sido una lección que nos han dado a todos. ¿Se podía haber previsto? Creo que sí, para que no hubiera tanto, la repercusión económica no hubiera sido tan fuerte, porque teníamos el caso de China. Ya quejarse da lo mismo, ¿no? Porque esto tiene ya un avance, pero sí es cierto que nos tenemos que plantear lo que hablábamos antes, nuevas medidas de seguridad, que todos los directores de seguridad se formen en esto, para que, igual que los formadores, para que los alumnos se conciencien en estas nuevas tipos de amenazas, aunque ya... bueno, Cándido lo ha comentado varias veces en varios seminarios, conferencias, y bueno, y varios miembros de la agencia estatal, las nuevas amenazas como bioseguridad, los manpads, guerra química, bueno, ciberseguridad, pues todo esto hay que concienciarse. Y el director de seguridad de cada empresa tiene que realizar un plan de contingencias para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, un plan de contingencias que no solamente lo tiene que hacer la empresa, lo tendría que hacer el gobierno, para empezar, para que se puedan aguantar ese tipo de situaciones y se puedan pulir, porque ahora este año básicamente va a ser un año catastrófico y bueno, tendremos que salir como hemos salido de otras situaciones tan complicadas como esta. Y poco más, Joaquín. Muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero apuntar que la industria de carga se ha impulsado, se ha asociado y existen una serie de donaciones con el tema del COVID-19. Os impulso a que os metáis, a que busquéis y a que podáis colaborar. Y por otro lado, nos han anunciado que en un par de semanas habrá un foro también de seguridad aeroportuaria, en este caso patrocinado por ANISA. No quiero extenderme más, es el momento de los agradecimientos, ¿no? Sabíamos que nos enfrentábamos a un reto importante, a un reto muy atractivo, que era el debatir la seguridad aeroportuaria. Tenemos que agradecer a todos los internautas que nos han acompañado, además de diferentes puntos de España y de Sudamérica, sobre todo, Argentina, México, es decir, tenemos conectados en muchas partes del mundo. Nos hemos dejado en el tintero muchísimas preguntas, muchas relacionadas con la formación, con las acreditaciones, con las medidas de seguridad. Es decir, vamos en la misma línea. A mí se me ha pasado volado, de verdad. Es decir, eso significa que el objetivo que teníamos al principio se ha cumplido. Ha sido súper interesante todo lo que habéis expuesto y yo creo que no nos queda más que daros las gracias a todos los panelistas por vuestra participación, por haber respondido a la iniciativa de la Alianza Española de Seguridad y Crisis, en la que seguiremos divulgando la seguridad integral y creando foros de seguridad específica. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y participación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
nos mantenemos. Voy a llamar al técnico a ver si ya nos dice Vale. Joris. Pues nada, muchísimas gracias. Nos desconectamos todos. De verdad, gracias. Nos saludamos muy pronto personalmente. Muy Gracias. Hacemos si queréis, Joaquín, pues una pequeña, si queréis, o vais a plantear un pequeño reunión informal para ver un poco de impresiones. Sí, más adelante. En los próximos días convocamos unos minutos, si queréis, como hicimos el otro día, y comentamos impresiones, ¿de acuerdo? Además, os podremos preparar las preguntas que se han quedado en el aire y a título informativo las pasamos. ¿De acuerdo? Venga, de acuerdo. Muchas gracias a todos. Salir a correr, Patricio. Cuidado mucho. A correr. Ya voy. Ya voy. Hasta luego. Hasta pronto, familia. Cuidado mucho. Gracias. Hasta luego, un placer. Juanjo, tiene muy buen aspecto, ¿eh? Tienes muy buen aspecto, Juanjo, de verdad. Sí, me alegro. Sí. A ver si salimos los dos a andar. Sí. Yo voy ahora mismo. Haces bien. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Familia. Adiós.